Dios quiere siempre hablar con sus hijos y en términos de fe. Porque el lenguaje de Dios es de fe. Si usted alguna vez ha tenido oportunidad de hablar con un extranjero, y de los extranjeros que yo he hablado, el más extraño fue un árabe, o un iraní, perdón. El iraní me lo presentaron, su primo me lo presentó y me dijo, mira, este es mi primo que es iraní, y yo, su primo habla bien el español, yo hablé con el español, tu primo se llama fulano de tal, y yo comencé a hablar, y lo saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? Y él me respondió, hola, bla, bla, tu lengua. Y me dijo, qué alegría tenerte por acá. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo te ha parecido Barranquilla? Y yo veía que su primo se reía. El primo estaba toteado de la risa riéndose el primo. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué te ríes? Pastor, porque usted está hablando una cosa y está hablando otra cosa diferente. Usted le preguntó a él de cómo estaba y él respondió, ay, aquí hace calor. Usted le dijo una cosa y él respondió que él tiene que verse con su hijo ahora más tarde. Y usted le preguntó una cosa y él respondió que ya tenía que irse. Ustedes no tenían nada el uno con el otro. Y él se reía por eso. Porque él podía entendernos a los dos. Entonces, hermanos, si usted se acerca a Dios sin fe, Dios a usted lo escucha así, vea. Hijo mío, ¿qué quieres? Hijo, no te entiendo. ¿Qué favor quieres de mí? Parece un pavo hablándote. ¿Por qué? Porque usted no está hablando el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios siempre es la fe. Amén. Dios tiene que encontrar fe en el creyente. Dios tiene que ver que el creyente se expresa con fe de Dios. Con la fe de Dios. Y usted a Dios. Amén. Si no, Dios no te va a entender. Entonces, estos principios son significativos. Porque Dios responde a la fe del creyente. Dígalo conmigo, Dios va a responder a mi fe. Yo quiero decirte algo, Dios va a responder a tu fe. Mira a tu hermano, que está cerca, exhórtalo con amor y dile, hermano, Dios va a responder a tu fe. Dios va a responder a tu fe, hermano. Pon cuidado a esto. Abre tu Biblia en Mateo 9:2. ¿Mateo qué? 9:2. Ya lo tiene. Mateo 9:2 dice así. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre ¿qué? Una cama. Y al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿De quién era la fe? ¿O la de él? La fe de ellos. Dios respondió el milagro al ver la fe de ellos. Y cuando Dios te mire, si haya fe, va a haber un milagro también. Aleluya. Que cuando te acerques al Señor, tú creas que Dios lo puede hacer. Esta gente le presentó al paralítico creyendo que Jesús podía hacer un milagro en él. Creo que tú puedes hacerlo. Y dice Jesús, al ver la fe de ellos, respondió a la fe de ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios va a responder a tu fe. ¿Demuestras tú con tus acciones que crees en Dios? Porque cuando yo veo a un cristiano comportarse con mal testimonio, le está diciendo a Dios que no cree. Es como que el que se presenta al monte sin cuchillo, sin fuego y sin leña. Un cristiano que tenga mal testimonio está diciendo no le creo a Dios. Un cristiano que no está comprometido con la palabra, uno que no le sirve a Dios en nada, ni como servidor en la iglesia Ujier, ni como diácono, ni como los consolidadores, ni en los grupos familiares, ni en escuela dominical para los niños, ni en evangelismo, no hace sus discipulados, no hace nada. Una vaca le engorda en la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo
No le creo a Dios, porque si le creyera a Dios, subiera al monte con el cuchillo, el fuego y la leña. Si le creyera a Dios, obedeciera a Dios y estudiara la palabra, le sirviera a Dios, hiciera su discipulado, participara de las actividades que a Dios le gustan. Aleluya. Amén. No es solamente decir que Dios existe, porque los demonios saben que existe y tiemblan. La gente se vuelve religiosa. La gente va a la iglesia, cogen la Biblia y Mateo, y hacen así. Mateo. Hermano, aquí está Génesis de pronto, ¿cierto? En las primeras páginas. Pero Mateo no está. Yo aquí estoy viendo como pastor. No, puedes engañar a mí 1000 veces, pero a Dios no puedes engañar. Es más, la salvación que Dios te da, te la da también por fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Dice Romanos 19. Entonces, antes, solamente con una acción del Cordero y de cumplir las leyes, la gente podía tener salvación. Pero ahora se volvió complicado en el asunto, como Dios no puede ser burlado, si tú no le crees a Dios para ser salvo, no lo eres. Y Dios sabe quién cree y quién no cree. Por eso es que algunos van a quedar en sorpresa cuando venga el rapto de la iglesia. Y van a venir a la iglesia y no lo van a encontrar ninguno. Y va a comenzar a decir, ay, ¿por qué me quedé? Por sinvergüenza te quedaste. Por bandido y por bandida te quedaste, por bandido y por bandida. Porque tenías que haber demostrado que creías, tenías que demostrar que estabas con el Señor. Y tus acciones demostraban que no lo eras. Y cuando venga Cristo por su pueblo, habrá muchas sorpresas. Amén. Mucha gente religiosa. Porque aún dentro de los cristianos hay gente religiosa. Tú vas a las casas de algunos hermanos y tienen la Biblia abierta en el Salmo 121. En el Salmo tal. Hermano, y no para orear la casa. Para orear la casa. Para orear la casa. Pastor, écheme la bendición. Yo te la he hecho. ¿Cuál quieres? ¿La Biblia? ¿Qué quieres? Te echo la bendición. ¿Está conmigo, iglesia? Gente fetichista todavía. Si el pastor no va a orar a la casa con aceite, no hubo unción ahí. Quiere que le dejen las paredes enmantecadas, los muebles enmantecados, la cabeza enmantecada con el aceite. Eso es lo que quieren. Porque sienten que no hubo unción. Si el pastor no grita, si no se desgarilla, no hubo unción, no se va el demonio así. El demonio sale por el poder de Cristo, no por un susto. ¿Tú crees que el demonio va a salir por un susto? El pastor le gritó y se asustó el demonio y salió corriendo. Sale por la presencia de Cristo. ¿Está conmigo? No por el galillo no da unción. Al pastor no le falta unción. ¿Por qué? Porque no grita, no tumba a la gente. No tumba si quieres, ven, te metes un empujón. Te vas a golpear duro, pero eso no va a cambiar tu vida. Cambia tu vida, que tú le creas a Dios y que le obedezcas a Dios. Eso sí cambia tu vida. Que tú seas un hombre y una mujer de fe, de una transformación de carácter en el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Cuántos me siguen amando aquí esta tarde? Me siguen amando. Nuestro Dios entonces es un Dios de principios. La fe tiene principios. La fe va ligada a principios. Claro. Entonces, ¿cómo vas a creer? Porque tú quieras creer. No puedes creer todo lo que tú quieras creer. ¿Cierto? Porque hay gente que está orando. Ay, yo creo que el micrófono me va a ayudar. San micrófono, ayúdame. Te pido, San micrófono, que hables con Jesús para que Jesús hable con el Padre y el Padre hable con Jesús. Jesús le diga al micrófono que me ayude. Como un mediador. ¿Este micrófono es Dios? No. Entonces, si yo le pido al micrófono, estoy perdiendo mi tiempo. Es una suposición. Supongo que me va a ayudar el micrófono, pero el micrófono, como no es Dios, no puede responderme. Entonces, si mi fe va dirigida al micrófono, no es fe, porque mi fe solo funciona con Dios, que es vivo y que es real. Entonces, esos dichos que la gente tiene y le dice al otro,
porque suenan como muy espirituales, como muy profundos, ¿verdad? Tipo nueva era. Ten fe en ti, hijo mío. Suena así como la guerra de las galaxias. No, Obi-Wan Kenobi, confía en ti mismo. ¿Cierto? Ten fe en ti mismo. Eso no existe, porque usted no es Dios. Ah, bueno, cree en tus capacidades. Eso es otra cosa, ¿no? Que no reconozca las capacidades. Pero decirle a una persona, ten fe en ti mismo, no se puede. Han cogido el término fe y lo aplican para todo. ¿Cierto? Ten fe para todo, ten fe para todo, ten fe para todo. Y la fe no se aplica a todas las cosas. La fe solamente va dirigida ¿a dónde? A Dios, que es capaz de responder. Porque está vivo, porque es eficaz nuestro Dios. Y cuando yo le creo a Dios, eso se llama fe. Lo demás es suposiciones. ¿Está conmigo, hermano? Ponga su mirada en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. No ha sido dado nombre a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino a través de Cristo Jesús. No pierda su tiempo. Diríjase a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Para terminar, Dios sí quiere bendecirte. Amén. No te dejes engañar por el diablo y por estas pseudo doctrinas teológicas enrarecidas que parecen como un descubrimiento nuevo, pero no es más nada que una patraña y una basura que confunde a los cristianos. Ponga su mirada en Cristo. Crea que Dios es capaz de hacerlo y Dios lo va a hacer. Ore pidiendo. Ore pidiendo. Busque al Señor y no importa cuál sea tu necesidad, Dios es capaz de suplirla. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Póngase de pie en esta mañana ya.